este video es muy importante por diversas razones. La principal de ellas es porque no he realizado nada en específico, metodológicamente hablando, o en un video segmentado, en relación a la metodología específica en el abordaje de las conductas o los trastornos conductuales o estos modelos conductuales que permiten la instauración del consumo de sustancias psicoactivas y el desarrollo del trastorno por uso problemático de sustancias psicoactivas. Normalmente pudiéramos caer o incurrir en el error de que es lo mismo trabajar con un adulto y generalizar, pero casualmente una de mis críticas a los modelos de intervención y lo que me caracteriza como profesional en el área de los trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas es la exigencia de un desarrollo individualizado de estos modelos de abordaje, entendiendo que el individuo requiere un modelo individualizado de abordaje. Bajo esa premisa, pues voy a tener que caer en un generalismo, porque no puedo hablar de cada caso de los adolescentes. Pero sí es importante dejar claro que yo no he hablado previamente de este caso específico cuando sucede el fenómeno de las conductas adictivas en menores de edad, específicamente en jóvenes, en adultos jóvenes o en adolescentes o menores de edad, ¿vale? Entonces aquí la dinámica con relación a las estructuras de intervención cambian muchísimo. ¿Por qué? Porque la primera cosa que yo, como estructurador de este marco de abordaje, exijo es una intervención conjunta entre familia y paciente. Es decir, tenemos que partir entendiendo de que las adicciones no son el problema, las conductas operantes, la forma en que se gestionan las emociones, las estructuras filiales, los modelos de intervención parental, el tipo de gestión e interacción de la familia, con roles distorsionados como en todas, unas con mayor complejo, otras de menor complejidad, el entorno social, todas estas son estructuras a considerar como factores contingentes e intervinientes en el desarrollo de la adicción en general. Pero en el caso de un individuo joven de 11, 12 años o menos, hasta los 18 años, incluso dando una dilatación a esta edad dependiendo la relación de emancipación o no con sus figuras parentales, ya que por lo general cuando se trata del modelo de abordaje en tratamientos de estructuras para prevención de recaídas o en el manejo de los conflictos asociados al consumo de sustancias, siempre se tiene en cuenta que el epicentro es uno, las drogas, la sustancia, y la sustancia se vuelve la protagonista equivocadamente, y dos, es creer que el único que requiere trabajo, el único que debe estar haciendo una estructura o una modificación estructural conductual o unas mejoras en la gestión emocional o en la vinculación con los otros, es el individuo que ha desarrollado la adicción. Pero si dejamos claro de que todos estos factores contingentes que tienen que ver con la familia en primer lugar son determinantes para el desarrollo de la adicción, también lo son, sin caer en un reduccionismo, son importantes entender que van a jugar un factor principal en los mecanismos de protección de unas reincidencias o violaciones de la abstinencia y por ende una recaída. Entonces las conductas se van a ir modificando progresivamente, pero se requiere el acompañamiento inmediato desde el primer instante con la familia. ¿Por qué? Porque es la familia la que va a generar un encuadre adecuado. Quiero dejar claro varias situaciones en específico acá. Uno es que estos individuos de los que voy a hablar en este momento son pacientes que no tienen características de comorbilidad. Es decir, que no hay unas situaciones distintas que requieren una hospitalización o un manejo de tratamientos coercitivos o realmente aquí no hay otras implicaciones que requieren unos modelos distintos. Voy a simplificar, voy a caer en una simplificación de este modelo de abordaje para aquellos que son padres y tienen a un hijo que todavía está dentro de algunas estructuras de comportamiento adecuadas para poderlo rescatar de un aumento en las conductas problemáticas que se asocian al consumo de sustancias psicoactivas. Algo muy curioso que estuve observando a través de una interacción con distintas inteligencias artificiales
buscando la forma de hacer un modo específico, de que sea precisa, que tuviera una percepción desde la especificación profesional, le solicité a esta inteligencia o a estas inteligencias artificiales, que de inteligencia debatible, que me indicaran cuáles eran las recomendaciones como papá para poder enfrentar un problema de consumo de sustancias psicoactivas. Y lo más interesante es que pide, lo primero que dice y señala, y lo verifica varias veces, y este patrón de sugerencia las hubo en todas estas que consulté de forma gratuita. Quiero dejar claro que solo usé las de tipo gratuito, y me decía: actúa con calma, busca información, no ocultes el problema, busca apoyo en las personas más cercanas, habla con tu hijo abiertamente, desarrolla y busca hábitos saludables, establece reglas claras sobre el consumo de drogas, sea un buen modelo a seguir. ¿Cuál es el problema de todo esto? Se oye muy bien, pero todo esto es ineficaz. A ver, actuar con calma, pues es muy complejo que un individuo que ha formado parte de la red o de interacción, de conductas adquiridas de este individuo joven, vamos a hablarlo del adolescente que ha desarrollado conductas adictivas, es muy difícil de que venga de figuras parentales sanas emocionalmente. Entonces, permanecer en calma, a ver, uno es que tenemos que estar ocupados en trabajar, no preocupados. Indudablemente sí, lo ideal sería sostener la calma, pero es que el desarrollo de una gestión emocional adecuada se necesita una formación para ella, se necesita haber tenido una estructura bastante saludable a nivel emocional para poder entender esto. Ahora, entendiendo de que son multicausales las condiciones que pueden desarrollar en el adolescente, en el joven, las adicciones, pues no podemos cuestionar a los padres sí o sí, pero tenemos que dejar claro que por más emocionalmente sano que estemos, una situación donde empezamos a entender de que nuestro hijo o hija está desarrollando un consumo problemático, pues calmado no nos va a tener. Entonces esto nos va a alterar sí o sí. Entonces, mantener la calma. Lo segundo que me pareció increíble es busca información. A ver, ¿cómo? ¿Cómo busca información una persona de esta? ¿Sabes? Busca información a través de redes sociales, sin una adecuada estructura, sin un adecuado acompañamiento. Lo que puede hacer es que se confunda aún más el individuo, los familiares específicamente, o padre o madre. Entonces, cuando yo busco esta información de manera general, me voy a encontrar con una cantidad de desinformación. Casualmente en este momento estamos viviendo en la época donde hay más desinformación, y lo hay en todos los ámbitos de la salud, específicamente en la salud mental, pero para mayor especificidad, el conflicto más importante de desinformación está en el área psicológica, está en los trastornos de conducta, y específicamente en las adicciones hay un desconocimiento del área profesional. Simplemente desde el área profesional hay una concepción totalmente errada de lo que es el fenómeno de la adicción. Por lo tanto, ni siquiera comprenden cómo se genera, se construye, cuáles son estas multicausalidades, y solamente lo atribuyen a un proceso asociado al consumo de la sustancia. Y desafortunadamente este es el primer mito que tenemos que desechar. El problema no está en la sustancia, el problema está en las conductas, en las sensaciones, en las emociones, en lo que él tiene epistémicamente, la historia que el niño, el adolescente, el joven ha desarrollado a lo largo del tiempo, por el cual se siente en una disconformidad con su realidad y está gestionando, tramitando en otra forma a través de la sustancia. Eso tiene una explicación adicional, que hay unas condiciones biológicas también que explican esto. Entonces, tenemos que entender de que ningún individuo ha decidido desarrollar un consumo problemático. La mayoría de estos chicos, estos niños y niñas, estos adolescentes, empiezan la interacción con la sustancia por muchos factores, pero el principal de ellos es ser aceptados en un entorno social porque no se encuentran validados en otro lugar, que esa es una explicación muy vaga, pero que muchas veces justifica esto. Hay un video que yo tengo acá en este canal, que si lo quieren ver, la adolescencia, hablo sobre la adolescencia, y en esta situación a nivel neurológico están pasando un montón de fenómenos. Están pasando unas ciertas situaciones que van desde las podas neuronales, la nueva adaptación anatómica del cerebro, el desarrollo de otros procesos endocrinos asociados al desarrollo sexual del individuo,
empieza a cuestionarse su identidad. Entonces, sumémosle a esto una familia desestructurada, con roles distorsionados, con problemas económicos, con carencias afectivas, con una interacción nociva, insana con sus padres, o peor aún, algunos otros comportamientos disociativos, por ejemplo, haber sufrido algún tipo de abuso sexual, algunos traumas físicos, el haber nacido en un entorno sumamente peligroso y hostil, que adicional presencia, consumo de sustancias y lo ha naturalizado. Pues todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Y que es lo que los profesionales de la salud mental no lo contemplan así. La mayoría de estos vienen desde un sesgo motivacionista, creyendo que querer es poder. Y ese es un segundo mito que tenemos que derogar, es que querer no es poder en los procesos. Casualmente estamos hablando de un trastorno conductual que altera la percepción de la realidad, y la simbiosis negativa con las sustancias psicoactivas lo que ha hecho es empeorar estas conductas que, pues, por supuesto, cada vez se adaptan más y más para desarrollar el consumo, lo cual va deteriorando inclusive en esa simbiosis negativa, en ese círculo vicioso. Pues lo que hace es que estas conductas pues van a alterar los factores alrededor, y estos factores alrededor, familia hostil porque está cansada de que estos procesos no paren, empiezan a haber comportamientos antisociales, comportamientos autodestructivos. Pues la respuesta negativa lo que hace es reforzar operantemente las conductas peligrosas, y lo que hace es aumentar el disconfort que tiene el individuo consigo mismo a nivel intrapersonal y con todo su alrededor a nivel interpersonal, y por eso se profundiza la problemática. Y esto no lo vas a poder resolver buscando información genérica, no lo vas a resolver actuando con calma. Hay que actuar, por supuesto, con calma, pero no con una parsimonia. Tenemos que ser operantes, tenemos que ser ocupados, no preocupados, ocupados en desarrollar las habilidades, y esto solamente puede hacerse a través de un conocimiento individualizado de las condiciones que afectan al niño o al adolescente que está desarrollando el problema de condición, pero también entendiendo que la familia es vital, es la base estructural, ya lo explicaré después, del desarrollo de protección, o para prevenir como un factor protector o para un factor de prevención de recaída. Ahora, la tercera cosa que decía, pues no ocultes el problema, bueno, pero tampoco vamos a estigmatizar al individuo por el hecho de que consume sustancias, porque sabemos que el consumo de sustancias no es el problema, es una triste consecuencia. Ahora, tampoco tenemos que publicarlo, tampoco tenemos que minimizarlo, eso sí es verdad, pero tampoco tenemos que tener una postura de contarlo todo a todos. Y ahí viene el problema número 4. La cuarta recomendación es busca apoyo en las personas más cercanas. Si ya entendemos de que existe una problemática terrible asociada a la salud mental, la mayoría de los profesionales de la salud mental no tienen idea de cómo se desarrolla el fenómeno de la adicción, no entienden las características y atribuyen todo el efecto y causa al individuo y a la sustancia, generando una deformación, por supuesto, tanto en la concepción profesional como en la metodología de abordaje. Ahora, podrás imaginar que vas a ver Pedro Pablo, el señor de la esquina de la bodega, sobre cómo ayudar a tu hijo. Y lo peor que pasa en este evento es que nos encontramos con una cantidad de sesgos anecdóticos, porque a mí me funcionó el aceite de serpiente de Doña Brígida, al niño tuyo también le puede servir. No existen productos genéricos que sirvan, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta que los modelos en este caso con mayor razón, deben de ser individualizados, y que hay una gran oportunidad estadística de prevenir un aumento peligroso del consumo y de las conductas problemáticas que se asocian al consumo de sustancias psicoactivas, pero también tenemos una estadística muy favorable en actuar en el momento correcto, porque entre más construcción, entre más adaptación y deterioro a nivel general que genera la sustancia, porque también hay unas condiciones tóxicas implicadas, pero también tenemos que entender de que toda su historia, cada vez que pasa un día en consumo y hace alguna conducta peligrosa que no termine su muerte, pero que pueden lastimarle y pueden lastimar a otros, pues lo que va generando es una estigmatización y adicional una historia en el discurso interno del individuo que está sufriendo la enfermedad de la conducta adictiva,
Entonces, esto lo que va a hacer es reafirmar mucho más en esa simbiosis negativa o en ese refuerzo negativo operante en el factor de consumo. Entonces, no se trata de hablar abiertamente del problema, no se trata de consultar, a buscar apoyo en las personas más cercanas, no, busca apoyo en profesionales de la salud, primero que estén certificados y que entiendan el fenómeno de las conductas adictivas. Específicamente pregúntale qué concepción tiene de la adicción. Si este individuo solamente habla de separarlo de la sustancia, de alejarlo, simplemente lo que él dice es, no, tenemos que evitar que siga consumiendo. Si él cree que el problema está ahí en la sustancia, no uses ese profesional. Busca uno que contemple multidimensionalmente el fenómeno de la adicción, que entienda de que no tiene un solo factor que explica, que no es un solo factor el que nos va a permitir entender y comprender la forma que se desarrolló la adicción en este individuo en específico, pero que él entienda de que debemos investigar, debemos diagnosticar cuál fue la causa, en dónde están estos factores intervinientes en el desarrollo de las conductas problemáticas. La adicción no inicia en el consumo de sustancias. Ese día hubo un contacto con el consumo, ese día se rompió la abstinencia, pero las conductas, la interacción negativa, las dificultades de identidad o la pésima relación que tiene con el entorno, consigo mismo, se han ido construyendo a lo largo de los años previos. Hay una frase, no recuerdo a quién atribuírsela, pero decía que para educar a un hijo hay que empezar 20 años atrás, cuando los padres eran niños. A ver, no estoy diciendo que solamente la atribución se le va a dar a la niñez y a los padres, pero son dos factores protectores muy importantes. Padres que tengan una crianza sana, que desarrollen una adultez sana, que tengan una cantidad de habilidades emocionales y materiales también, por supuesto psicológicas, que puedan también estar preparados para desarrollar una paternidad sana, y adicional, tratar de ayudar y generar factores protectores en todos los que son los entornos sociales, que terminan siendo muy determinantes después de los biológicos también. Entonces, hay que entender que no solo es culpa tuya, no es responsabilidad, no es culpa tuya, pero en este momento sí se ha vuelto una responsabilidad poder intervenir a tiempo utilizando estrategias eficaces, individualizadas. Entonces, cuando vas a un profesional de la salud mental, ve pidiendo primero una orientación para ti, porque no puedes llevar al niño, al joven, al adolescente o al adulto joven de cabeza a que tome un tratamiento, porque quien debe de entender, tener una concepción de estas condiciones y de este fenómeno, debe de ser usted, debe de ser la familia, deben ser los adultos, que deberían tener una concepción sana de la realidad y comprender que ellos son parte del conflicto, pero también son enormemente parte de la solución. ¿Vale? Que no existen soluciones mágicas también es importante. Entonces, al estar con un profesional que pueda diagnosticar, descartando unas condiciones biológicas de base, si de ser así requiere un acompañamiento farmacológico o no, o requiere un modelo distinto, individualizado de abordaje psicoterapéutico, pues lo va a tener. Y ahí se van a generar otras estructuras que yo no voy a entrar aquí a especificar, porque para eso tendrían que individualizar. Yo no puedo generar un protocolo en este momento porque caería en lo que tanto juzgo, porque al final daría de una manera apresurada, de una manera reducida, un montón de estrategias que no son aplicables para todos, pero sí algunas cosas pudieran servir y que están basadas en evidencia, que están basadas en la experimentación que he tenido con una cantidad bárbara de casos en los últimos años de mi vida, porque mi área de impacto más importante en la salud mental ha sido los trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Trata de huir específicamente, de buscar ayuda de personas que han sido consumidoras y creen que lo que ellos hicieron va a funcionar en tu hijo. Así no funciona. Los casos deben de tratarse, son individuos, individualización. Necesitan entender que son únicos y que a pesar de que estadísticamente sí hay unas interacciones, que el especialista que sabe la parte etiológica y casuística de esto, de las adicciones, va a empezar a usar para poder intervenir adecuadamente al paciente, al joven adulto, ¿vale?
Entonces, decía el otro, hablar con tu hijo abiertamente. Esto es el peor de los problemas en el trastorno conductual asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Si usted está aquí y usted ya tiene la certeza de que tu hijo o tu hija está en consumo de sustancia, usted sabrá que lo que estoy diciendo es verdad. Lo complejo que se ha hecho desarrollar un tipo de comunicación con este joven, con esta joven, ha sido de manera hostil. Ahora la vida se transformó en un conflicto, no comprendes cómo llegaron a esta situación, incluso pudieran haber presencia de actos violentos, porque hay una interacción negativa. Quiero dejarte claro de que es un paciente que está enfermo, que su enfermedad o sus síntomas son estas conductas que usted está viendo, que casualmente y dolorosamente te transgreden o transgreden a la gente que más debería amar o su círculo más cercano. Porque casualmente lo más doloroso de los trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas es que la sintomatología son conductas, y estas conductas transgreden directamente a la gente que debería amar al individuo y que el individuo debería amar. Entonces, hablar realmente sin herramientas es muy complejo. Por eso, vuelvo e insisto, quien debe de empezar a tomar terapia sos vos. Debería ser vos la que empiece, o el que empiece, o toda la red familiar, abuelo, abuela, tío, quien más se suma a esta red de protección, a esta red de apoyo, pues va a marcar la diferencia. Y van a empezar desde la individualización a desarrollar primero una conciencia de cómo mis conductas lo afectan y cómo yo respondo ante sus conductas. Porque yo soy dueño de mis actos. No es usted me hizo enojar, no. Yo me enojé por estas conductas. Pero si yo estoy sano emocionalmente y entiendo de que estas conductas son síntomas de la condición, voy a empezar a intervenir de manera asertiva. Y entre menos hostilidad, menos resistencia. Y va a llegar un momento donde el individuo va a pedir la ayuda, donde el paciente, donde el joven va a pedir la ayuda, y es ahí donde tú ya vas a tener una cierta formación. Ahora, el hecho de que tú vayas a terapia, el hecho de que tú empieces a plantear cambios, el hecho de que él también los quiera y vea que la familia, sus figuras importantes parentales y filiales, están en ese proceso, entendiendo de que no solo es culpa del que desarrolló la condición y carga con la sintomatología, este individuo va a tener, les aseguro, una percepción muy distinta del tratamiento y va a generar una mejoría en la adherencia a este programa. Que es la adherencia? Pues es la forma positiva en que va a desplazarse en el desarrollo de habilidades para poder ir a terapia, porque se tiene que aprender a tomar terapia, aprender a un lenguaje emocional para expresarlo, tener un reconocimiento de las conductas. Eso es lo que necesitamos hacer en esta terapia para poder concientizar tanto a la red familiar de las conductas como al individuo de sus conductas, porque a priori la visión sesgada de la mayoría de los profesionales de la salud mental que no tienen conocimiento en las condiciones de trastorno conductual por uso de sustancias psicoactivas es que todo el problema radica en la sustancia, y todas las búsquedas están en la sustancia. Y ya desde aquí, siendo usted una persona que habla con una estrategia, con una estructura, que tiene habilidades para poder hacer una comunicación sana y asertiva, pues usted va a poder enseñarle al individuo cómo comunicar adecuadamente desde un punto neutral, sin visceralidad, ciertas conductas que son íntimamente relacionadas con el comienzo del consumo o con ciertos desarrollos conductuales que generan una vorágine, un vórtice emocional que termina desencadenando en el consumo activo. Y específicamente cuando se ha logrado una decisión en conjunto, es decir, este individuo que consumía de manera problemática decide parar, pues ahí empezaría un apoyo por parte de la familia, pero también hay que aprender a esperar los procesos graduales de desarrollo. No es súbitamente un proceso de abstinencia, es un proceso donde va incluso a haber violación de la abstinencia, y tener claro de que no se trata de recaer, ¿vale? Porque hay gente que dice es que recayó. No, para poder recaer se tiene que estar limpio,
Y cuando hablamos de estar limpio debería haber un protocolo mínimo de abstinencia de 90 días. Cuando yo paso 90 días a voluntad, esto es algo que yo considero un criterio, no es una metodología impuesta con un marco de abordaje basado en una evidencia, pero es parte de estos protocolos que yo he instaurado. 90 días limpio que te permite orgánicamente deshabituarte, tu cuerpo va a sentirse mucho mejor. Cuando tú logras pasar esa brecha, pues bueno, si ha cambiado las conductas hay un proceso real de sobriedad, pero si no han cambiado las conductas hay un proceso solo de abstinencia, y estando en abstinencia es mucho más fácil reincidir y volver a violar la abstinencia y aumentar la frecuencia del consumo y volver a ese factor de recaída entre comillas. Entonces la familia lo que quiere son cambios súbitos y no hay una manera. Hay gente que me dice ¿cuántas sesiones necesitaremos? No lo sabemos, porque hay una cantidad de conductas instauradas y pues tenemos que empezar a trabajar desde la red de apoyo en identificarlas a través de la individualización y la sesión psicoterapéutica con el paciente también. Pero es un trabajo en conjunto, es de tomar talleres, distintos modelos de talleres, como red de apoyo, concientizar a este individuo, esta joven o a este joven, a identificar ciertos detonantes, factores regresivos, son un montón de cosas. Pero que tenemos que es, yo como conductista hablo de desoperativizar, es decir, ir gradualmente suspendiendo un modus vivendi. Cuando yo me acostumbro a vivir de cierta manera, pues lo primero que va a salir es eso, mi forma en la que me he acostumbrado a actuar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos ir derogando primero las condiciones emocionales, los disparadores que generan esta conducta peligrosa, y luego estas reducciones van a mejorar enormemente alrededor de la forma en que interactuaba con su primera red social, que es la familia, y a partir de allí va a interactuar de mucha mejor manera, porque va a querer poder estar en casa, disfrutar de un hogar y no poder salir y hacer conductas autodestructivas, incluso antisociales, a su alrededor. Entonces queremos culpar al individuo que tiene todas estas conductas que son reprochables moralmente, por eso la visión del abordaje debe ser amoral también. Tenemos, no inmoral, amoral, es decir, sin juicio, porque tenemos que entender que todas estas conductas que tanto nos incomodan son sintomatologías de la condición. Entonces, cuando empezamos a tener, por eso la familia también tiene que aprender a identificar todas estas cosas, y ahí viene un detalle enorme del por qué usted como familiar, como red de apoyo, como madre o padre, tiene que seguir en terapia o acompañar en la terapia, es que usted necesita aprender a reforzar positivamente. Así como en el anterior caso lo que desarrollaron fueron refuerzos operantes negativos que generaron conductas propicias para desarrollar el consumo de sustancias problemáticas, pues ahora usted va a empezar a hacer de una manera mucho más lenta y gradual un refuerzo positivo operante para unas nuevas conductas positivas. Entonces, si usted no modifica su discurso ante ciertas situaciones, incluso a veces tenemos que reforzar positivamente al individuo, no a las conductas, cuando son negativas. Hay que decir, yo confío en ti, no estoy de acuerdo con la conducta, pero aprender a separar las conductas del individuo. Entonces, esto solamente lo puede hacer alguien que tenga la estructura en la terapia y empieza no a tomarse a título personal las acciones que son síntomas de este individuo que está atravesado por el fenómeno de la adicción o de la enfermedad, llamémoslo así, que altera la percepción de la realidad. Hablaba esta persona de desarrollar búsqueda de hábitos saludables. Ya sabemos que una persona que está en consumo de sustancias no es el problema de la sustancia. Esa persona no tiene una visión para otra cosa que no sea un consumo compulsivo. En ocasiones no es tan profundo y podemos empezar a ir condicionando, operando conductas nuevas que desplacen las más negativas, las más insanas. Entonces allí sí vamos a establecer hábitos saludables, pero estos hábitos van, adivinen qué, desde el sueño, horarios que regulen el sueño, tanto para acostarse como para despertar, empezar a operativizar conscientemente ciertas actividades de la casa, empezar a establecer reglas del juego, pero reglas en el momento propicio, cuando el individuo esté dispuesto a escuchar. La mayoría de las personas que llegan y me cuentan sus historias de cómo intervenían en el individuo con conductas adictivas, la mayoría lo hace en pleno consumo.
cuando el individuo está totalmente desrealizado, cuando está bajo los efectos psicoactivos de una sustancia. Eso es la cosa más absurda que yo he escuchado. Incluso cuando estamos presos de nuestra propia emoción, no estamos en esta percepción de la realidad. Cuando estamos atravesados por la irascibilidad, por el enamoramiento o por la euforia, nosotros no vemos la percepción de la realidad. Y estas son sustancias propias que están aquí. Ahora imagínate esta realidad atravesada o alterada, por una sustancia psicoactiva. Entonces, tenemos que saber casualmente las reglas de la inteligencia emocional, una ecuación que me encanta, que es en el momento correcto, frente a las personas correctas, a la persona correcta, con la emoción correcta, en la intensidad correcta. Y es difícil, pero la única manera de aprenderlo a hacer es, ¿saben qué? A través de una estructuración en sesión, en terapia, a través de trabajar en talleres de formación en inteligencia e intervención y comunicación asertiva. Entonces ya creo que dejé claro la importancia de la red familiar y el cómo debemos abordar a nuestro individuo, a nuestro paciente, a nuestro ser querido, a nuestro joven amado. Pasa que estoy lleno de una cantidad de jergas que decimos individuo, paciente, pero es la persona que amas, que para ti tiene un nombre. Entonces, por supuesto, hay algo que me interesa mucho y es el modelado parental, y funciona como un ente protector. Cuando tú eres un excelente ser humano, hablas de honestidad, no debes exigir honestidad, debería inspirar honestidad. Si tú vas a tratar de ser transparente con tu hijo, trata siempre de ser un modelo afectivo correcto, porque desafortunadamente la disociación de comunicación que se tiene entre figuras parentales e hijos tienen que ver con los modelos de comunicación que han sostenido en la niñez, a través de la agresión, ante el maltrato, ante la humillación, ante una verbalización constantemente negativa, que lo que genera son estos refuerzos negativos operantes. Entonces ya cuando llega la adolescencia, no es que los adolescentes son rebeldes, es que hemos cosechado una serie de conductas de replicancia que ahora el individuo niño, infantil, ahora siendo adolescente, empieza a expresarla con mayor seguridad, porque no solamente ha crecido físicamente, sino que cognitivamente también tiene una percepción en búsqueda de una dignidad personal. Lastimosamente, como tú no le enseñaste, o no se le enseñó, o la sociedad permeó en él y desarrolló unas habilidades negativas para comunicar esas exigencias, esos límites, pues lo va a hacer a través de la violencia. Entonces, ojo, violencia no necesariamente física, porque la violencia puede incluso ser con actos autolesivos. El individuo a veces se castiga a sí mismo para que a través de él poder castigar a su sociedad, específicamente la sociedad a priori, que son sus padres. A ver, ¿cuáles serían las recomendaciones en contrariedad a lo que la inteligencia artificial dice? Uno, pues es comprender a la persona que está generando estas conductas, entendiendo que estas conductas son síntomas y que el síntoma no es la persona, la conducta no es el individuo, y que esas conductas no surgieron mágicamente por el consumo de la sustancia, han estado allí instaurándose poco a poco a través de una cantidad de factores, que la red familiar es la principal y el entorno social es un refuerzo, pero que también hay unas bases contingentes biológicas. Pero cuando uno entiende esto, pues comprende que este paciente no está simplemente siendo una mala persona, solamente está teniendo conductas insanas, incluso de una otra forma está pidiendo ayuda. Cuando uno comprende esto y no se hace un juicio, podemos ser mucho más asertivos a la hora de abordar. Otro es identificar el tipo de consumo, el tipo de sustancia, el tiempo de consumo, la interacción con la sustancia, los modelos sociales que refuerzan o no este consumo, probablemente identificar alguna causa, y esto solo se hace a través, en conjunto con el profesional de la salud mental. Por supuesto, aplicar estrategias de comunicación asertiva, de gestión y comunicación adecuada, emocionalmente, específicamente yo a mí me gusta utilizar esa frase de alfabetización emocional, empezar a expresar cómo me siento y hacerlo en el momento correcto, frente a las personas correctas, en el lugar correcto, junto a las emociones correctas y en la intensidad adecuada, ¿sí? Un apoyo emocional, o sea, saber y explicarle al individuo que está teniendo estas conductas que usted lo ama incondicionalmente, que lo ama a él,
que reprocha ciertos comportamientos y ciertas conductas, pero que le ama a él por sobre todas las cosas. Y por supuesto trabajar en factores de protección y de prevención. Lo ideal sería, para aquellos que están escuchando esto y aún ven que su hijo no tiene un problema de adicción, pero que está teniendo problemas de conductas, es un momento, el momento es ahora para intervenir, porque no solamente se trata de generar un consumo de sustancias. A veces dejamos que nuestros hijos crezcan con una serie de conductas tan peligrosas que terminan generando una discapacidad de vinculaciones en la edad adulta. Y este tipo de problemáticas se pueden transformar en otras condiciones más peligrosas y problemáticas para el individuo, que pueden desencadenar incluso o violencia con otros o violencia consigo mismo. Creo que en resumen, en vez de estar ventilando tu intimidad, es mejor que te apoyes en un profesional de la salud. Busca por internet, sí, cuáles son las redes adecuadas de especialistas que tengan una formación en trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Trata de entender y de comprender cuáles son estos entes, incluso gratuitos, que los pueden haber en tu país. Y si tienes los medios económicos para poder pagar a un profesional individualizado, es lo más recomendable, a menos que vivas en un país de primer mundo que contemple la salud mental como una prioridad. De lo contrario, bastante complejo. Entonces busca un profesional que conozca la materia de las adicciones, que tenga experiencia, que no sea una experiencia anecdótica, que no sea una experiencia desvirtuada, que no es que porque lleva 20 años atendiendo adictos no significa que tenga 20 años de buena experiencia, puede ser 20 años haciéndolo mal. Recordar enormemente que el individuo no es culpable de la enfermedad y que todas esas conductas que ustedes ven son una muestra sintomatológica de los problemas de mente, ¿sí? Los problemas de percepción que se tienen, y que no podemos culpar, tampoco justificar, pero no podemos culpar al individuo de haber desarrollado la condición. Lo que va a pasar a través de la terapia, de la forma en que yo lo trabajo, de la manera que yo lo estructuro, es que pasamos de ser ignorantes, y si no trabajamos bien nos volvemos negligentes. Cuando asumimos realmente nuestras conductas, cuando asumimos la responsabilidad de las consecuencias de mis emociones y de mis acciones que pudieran llevar a una posible recaída, a una reincidencia en consumo y en generar una estructura problemática de conductas, de vinculación, pues entonces ya dejo de ser culpable para pasar a ser responsable. El gran proceso que a mí me encanta hacer es que el individuo deje de ser culpable, deje de ser la víctima de las circunstancias y pase a ser responsable de la prevención, ya no culpándolo, haciéndole entender de que no fue su intención y no fue su culpa haber desarrollado este problema, pero que ahora sí lo podemos responsabilizar. Y cierro esto para poder explicar. Recuerda que esto es aplicable en un 25-30% de la población de comunidad adicta, porque hay una cantidad de pacientes que tienen otros factores que también interactúan, que les impiden aún más, que bajan las probabilidades de recuperación, porque lo que necesitamos es que el individuo sea funcional en todas sus dimensiones, intrapersonales e interpersonales, desde lo económico, desde su identidad, desde cómo se concibe, desde cómo expresa las emociones, cómo se relaciona con su familia, cómo desarrolla una vida en pareja, cómo desarrolla una vida sana laboralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que empezar es a desmitificar este bendito mito, no quiero decir obscenidades, pero la verdad que a veces provoca, recordar que querer no es poder.